El Señor les bendiga poderosamente. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos hable y nos enseñe su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque nos has permitido, Señor Dios, estar en este lugar, porque has abierto nuestros ojos para un nuevo día. Gracias, Señor. Hoy rogamos a ti, Padre, que primeramente perdones todo pecado cometido contra ti, que perdones, Señor, toda maldad en nuestro corazón y que nos abras nuestro entendimiento para comprender la Escritura. Que estemos dispuestos para recibir tu palabra, que dé el fruto que tú quieres y seas tú hablándonos y enseñándonos el camino que debemos seguir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la palabra que tenemos para el día de hoy la hemos titulado "No hay nadie más importante". No hay nadie más importante. Y vamos a mirar al respecto lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 73. Dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén y amén. Mis amados, el mundo está tocando la puerta de cada cristiano, y es posible que en alguno ya tenga asiento. Mire, Asaf era un siervo. ¿Por qué hablo de esto? Mire, Asaf era un siervo escogido desde la niñez. Su tribu, la tribu de Leví, había sido apartada para el servicio de Dios. Ellos eran dedicados exclusivamente para Dios, para servir en el santuario, para ayudar a los sacerdotes y al sumo sacerdote, para ser intermediarios entre los hombres que traían sus sacrificios, entre el pueblo que traía sus sacrificios y los sacerdotes que lo presentaban delante de Dios.
Además tenían el cuidado de la casa de Dios y además de eso ellos presentaban todo el día alabanza al Señor. Entonces las diferentes familias de levitas se hacían por turnos para presentarle al Señor salmos todo el día. Se preparaban, ensayaban y ellos se presentaban en el santuario para tocar alabanzas al Señor todos los días, mientras sus otros hermanos ayudaban al pueblo a llevar los sacrificios, a conducirlos a los sacerdotes. En fin, era una labor demandante la de los levitas. Pero le digo algo, a diferencia de usted y de mí, los levitas no tenían opción. Si se nacía siendo levita, era destinado exclusivamente para el servicio de Dios. Y la educación era fuerte. Se trabajaba con disciplina para que estos hombres estuvieran plenamente dedicados a Dios. Tenían que leer la ley, aprenderse la Torá. Tenían que tener palabra de Dios para dar una palabra al pueblo. Ellos tenían que estar dispuestos para ser instrumentos de Dios si Dios quería hablar a través de ellos. Tenían que estar preparados. Entonces, y eso era riguroso para ellos. Entonces, Asaf, mis hermanos, él nos habla, nos relata su historia de que él creciendo en esa formación de levita, él dice que casi se deslizan sus pies, casi tropieza, casi resbala. La palabra que usa Asaf es la palabra chafak, que no solo significa resbalar, significa perder firmeza. O sea que toda esa educación que él estaba recibiendo para ser firme en la fe, para ser firme en el camino de Dios, resulta que este hombre tuvo un desvío de su atención y comenzó a perder su compostura como hombre de Dios. También significa salirse del camino. Entonces él estaba considerando seriamente salirse de la senda que Dios le había marcado. Eso estaba pasando con Asaf. Asaf, siendo un joven, viendo las penurias que a los ojos de él le tocaban, porque él tenía que ayunar, porque él tenía que leer la ley, él tenía que estar preparado para tocar, tenía que aprender el instrumento, tenía que ir en la nota, tenía que saber las canciones de los otros salmistas. O sea, él tenía que prepararse. Y eso requiere disciplina. Y esa disciplina no le estaba gustando. Él estaba mirando lo que otros estaban logrando sin ser tan santos, sin ser tan puros. Dice, mire este tipo, no se consagra como yo, no vive como yo, pero le va mejor. Hermanos, eso a veces ocurre en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor vemos que ayunar se nos hace pesado y algunos ya no ayunan. Orar se nos vuelve una carga y algunos ya no oran. Todo lo dejan en sus manos. No, es que leer la Biblia, pues yo leo cuando pueda y ya no pueden. O sea, le dieron paso al mundo. El mundo se les asentó en el corazón y eso estaba pasando con Asaf. Recuerden, Asaf no solamente pensó en que, se resbaló, se tropezó, no. Asaf estaba pensando en apartarse, en dejar lo que le hacía a un hombre de Dios firme, un hombre de Dios establecido, con bases, a convertirse en cualquiera que lo llevara la emoción para donde él quisiera. Eso estaba pasando con Asaf.
por Asaf, aquí en su interior, un conflicto. ¿Cómo llegó Asaf a esta situación? Dejó de mirar a Dios y sintió envidia. Amén. Entonces, para nosotros la envidia es sentir una especie de celo porque al otro le va bien. Y como que yo quisiera estar en el lugar del otro. Pero la palabra que usa Asaf para definir la envidia es la palabra caná. Caná. Y eso no solamente es la envidia que usted y yo conocemos, es anhelar lo que el otro tiene. Y esa envidia produce un conflicto interno en el corazón de la persona que lo tiene. Porque la persona ve su estado y ve que está caminando bien, pero quisiera estar en el camino del otro, pero ¿qué hace con el camino que tiene? Entonces se le genera un conflicto. ¿Yo cómo voy a dejar a Dios? ¿Yo cómo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo? Pero yo veo que eso está muy bueno. Yo veo que eso está muy bueno. Mire, he tenido que pasar por cosas como estas. Yo conocí al Señor a los 20 años, para la gloria del Señor. Y antes de conocer al Señor yo vivía perdido. Yo andaba en fiestas, tomaba licor. A Dios gracias no fumé, pero solo con el tema del licor era suficiente para el desorden. Escuché música que no glorificaba a Dios. Bailé música que no glorificaba a Dios. Y el Señor me rescató de eso. Pero ¿qué ocurrió? Conocí jóvenes que naciendo en hogares cristianos, con la bendición de haber nacido en un hogar con cimientos, con palabra, con oración, de llevarlos a la iglesia, de llevarlos a la escuela infantil. Sí, hermanos. Jóvenes, muchos jóvenes que no conocen a Cristo hubieran querido esa infancia. Yo la hubiera querido. Pero estos jóvenes llegan y miran al mundo y dicen, yo no he probado novia, yo no he probado cigarrillo, yo no he probado el alcohol, yo no sé lo que es irme de fiesta, yo quiero eso. Y yo les decía, yo vengo de allá, usted no se ha perdido nada. Pero ellos querían probar el mundo. Muchos de ellos se metieron su estrellada, quedaron ñatos porque no atendieron el consejo, se estrellaron contra la pared de la realidad. Lo que el mundo les ofrecía era destrucción y no quisieron atender el consejo. Algunos volvieron, gloria a Dios por ellos, que tuvieron que aprender en carne propia que lo que dice la palabra es cierto. Pero otros siguen allá, porque no atendieron el consejo. Como Asaf, miraron, yo tengo esta formación, pero vea, esto se ve más delicioso. Lo mismo que pasó con la tentación en el Edén. Dios les dijo, de este árbol no comerán. Y se dejaron engañar del maligno. Eva se dejó engañar del maligno. Y ella tomó del árbol, lo vio deseable, codiciable, y comió. Y se lo dio a su esposo Adán. Los dos comieron. Eva no increpó al maligno y no le dijo, no me engañes que Dios me dio una orden y yo lo voy a obedecer. Adán no dijo, Eva, ¿qué hiciste? Señor, mira, la mujer que me has dado acaba de romper el mandamiento. No la increpó. Ambos cayeron. Amén. Y eso es lo que ocurre con esta circunstancia. El mundo se ofrece atractivo, el mundo se ofrece delicioso. Vea, pruebe. Y uno como creyente dice, pero oiga, sí, no tengo que esforzarme tanto. Es que yo ahorita tengo que ayunar. Uy, no, tremendo. Uy, no, ahorita el pastor con el tema de los 21 días de oración. Uy, no. Uy, no, la lectura de la Biblia en un año. No. Ir a predicar el evangelio. No. Pero en cambio, vea, lo que este man hace es más chévere porque no se le ve esfuerzo, no se le ve que sufra tanto. Y vea, anda con la qué nena, anda con el qué carro. Uy, wow, tenaz, yo quiero eso.
y entonces entra a pelear con la formación que Dios le dio. Ay, pero no sé, yo tengo un conflicto porque yo sigo a Dios, pero yo veo esto y entonces no se halla. Amén. Eso produce un conflicto en el corazón, produce un conflicto en el corazón. Mire, ellos obtenían todo sin tener que sufrir. Mire, hay algunos de ellos que levantan su voz contra Dios y parece que nada les pasa. Ahorita hay una cantidad de senadores, de representantes a la Cámara, de funcionarios, de gente poderosa, gente de la farándula, gente que usted ve en apariencia con éxito y no tienen ningún reparo en levantar su boca contra Dios y contra su palabra. Los grandes medios de difusión, de películas, de series, no hacen sino atacar a Dios y su palabra, y uno dice, vea cómo prosperan, cómo les va de bien, ¿cierto? Y uno ve todo eso y uno se mira a sí mismo. No sé si han escuchado hablar de las crisis de la edad. Entonces, cuando la persona pasa a los 20 años, pasa de los 20 años, se ve a sí mismo y ve a sus compañeros de promoción. Entonces ve que él está, por ejemplo, en la universidad, estudiando, tiene que esforzarse, tiene que quemarse las pestañas, pero ve a otro amigo y lo ve con viejas, anda con mujeres, anda con su carro porque papi tiene plata, y dice, no, pero yo tener que esforzarme, y ese man vea, y entra en conflicto, quisiera tener la vida del otro. Y lo que no sabe es que el que está con las quenenas y en el carro que le regaló papi, dice, pero ve a este man tan chévere que le va, está estudiando, tiene una carrera, uy, si yo fuera más inteligente. Y cuando llega a los 30, entonces la persona dice, uy, no, pero yo deslomándome como un burro, y vea, este man ya tiene negocios, este man ya tiene empresas. Y el de las empresas dice, uy, yo quisiera tener un título, yo quisiera estudiar más, uy, pero es que la inteligencia no me da. Comienzan a mirarse, a tener su crisis porque mira al otro. Y llega a los 40 y sigue mirando a los demás. Llega a los 50, sigue mirando a los demás y sigue en la crisis. Lo que le pasó a Asaf. Ve su propio estado y ve lo que los demás tienen. Entonces, por ejemplo, yo ya pasé de los 50, gracias a Dios, y llego, miro para el lado de allá y veo a mis compañeros y digo, vea cómo les va de bien, casados con hijos, ya algunos son hasta abuelos, tenaz, qué bien, cómo les ha ido de bien. Y los otros llegan y miran para acá y dicen, uy, Al Velázquez, uy, cómo está de bien, soltero, no tiene hijos, uy, puede ir para donde quiere, uy, vea, está allá en Barranca, uy, qué chévere. O sea, ellos quisieran mi vida, yo quisiera la de ellos. Esas son las tales crisis. Y eso es lo que le pasó a Asaf. Asaf miraba al que le iba bien haciendo maldades, al que prosperaba no siendo santo. Y por eso él entraba en ese conflicto. Oh Señor, mis amados, hoy pasa lo mismo, como lo hemos relatado. Lo que le pasó a Asaf, le pasa a la iglesia. La iglesia mira el mundo, la iglesia mira lo que los demás logran y quisiera tener eso. Y de ahí vemos que se levantan esas teorías raras de la teología de la prosperidad, que tenemos derecho a ser ricos, que tenemos derecho a prosperar, que tenemos derecho, una cantidad de cosas, mirando la prosperidad de los impíos y no mirando la consagración y el temor de Dios, no mirando la comunión con Dios, que es lo que Dios quiere en su palabra. El mundo alardea del éxito y se muestra atrayente a los cristianos. Mire, el versículo 16 relata lo que le pasó a este hombre, a Asaf. Dice lo siguiente: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ese era el conflicto que tenía Asaf en su corazón.
porque él miraba su vida, su consagración, veía cómo estaba avanzando en la fe y miraba para el otro lado y él entraba en una lucha. O sea, ¿cómo va a dejar algo que es una bendición de Dios? Y yo le digo algo, mis amados. La iglesia pasa por esos conflictos. La iglesia pasa por esos conflictos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ellos son formados en la palabra de Dios, pero ellos ven a sus amiguitos y ven lo que hacen. Y pareciera que los amiguitos de nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, se divirtieran más. Y ellos dicen, ellos no vienen a la iglesia, ellos no se consagran como yo, ellos no tienen que andar cuidándose y no viven bien. Obviamente, Dios muestra que eso no es así. Muchos de esos jóvenes que dicen vivir bien, hoy en día están muertos, porque decidieron seguir una vida contraria a Dios. Pero eso no es lo que muestra el mundo. El mundo dice, mire, aquí estás aburrido, pero allá la vas a pasar bien. Ahora, no piense que solamente son nuestros jóvenes y adolescentes los que pasan por eso. Como hablamos hace un momento, los adultos sienten esa presión. ¿Yo qué hago siéndole fiel a esta esposa? ¿Yo qué hago siéndole fiel a este esposo? No reconoce lo que yo soy, en cambio él, en cambio ella. O sea, comienza el mundo a presentar sus ofertas. Yo le digo algo, no hay nada mejor que conocer a Dios. Y Asaf lo va a descubrir, y Asaf nos lo va a enseñar. Miren lo que dice. Mire, este mundo reclama importancia que no merece. En el mundo se exalta la superación humana, pero sin Dios. Y el creyente, en una circunstancia como esta, en un conflicto como este, tiene que hacer lo que hizo Asaf. Mire lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amados, si usted y yo queremos entender lo que Dios quiere con nuestras vidas, tenemos que acercarnos a Él. Si usted y yo queremos tener claridad amplia, tener un amplio panorama de lo que Dios quiere hacer, tenemos que acercarnos a Dios. Antes no. Seremos como Asaf se describe a sí mismo, que era sin entendimiento, que no comprendía. Amén. Si nosotros queremos entender el propósito de Dios, queremos entender la importancia que tiene Dios, tenemos que acercarnos a Él. Amén. Miren lo que dice Primera de Juan 2:17, que habla tremendamente acerca del fin de aquellas cosas que el mundo promueve. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Asaf se acercó a Dios, él entendió que no había nada mejor que él, pero también entendió algo. Si Dios no lo hubiera ayudado, él no se hubiera podido acercar. Si Dios no hubiera intervenido, él hubiera seguido en la oscuridad. Miremos los versículos 22 y 23 del Salmo 73. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Si Dios no hubiera tomado a Asaf de su mano, Asaf no se hubiera acercado al Señor. Si Dios no hubiera propiciado ese encuentro, Asaf no se hubiera acercado al santuario. No hubiera entendido la importancia de Dios. Mientras usted y yo, hermanos, no tomemos una decisión por Dios, seguiremos en oscuridad. Mire, hoy es el tiempo de acercarnos a Dios en oración. Hoy es el tiempo de conocerle, mis hermanos.
Mire, cuando nos acercamos a Dios, entendemos que nada es más importante y nada es más necesario que nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Él es nuestro Dios. Él está en los cielos para nosotros. Él es nuestro anhelo aquí en la tierra, hermanos. Y que en base a este pasaje quiero hablarles de algo. Él es nuestra herencia, mis amados hermanos. Dios es nuestra herencia. Cuando conocimos a Jesucristo, mis hermanos, nosotros pasamos a ser de Él. Somos su pertenencia. Aunque Él nos creó, aunque nos hizo a su imagen, nosotros andábamos sin Él. Pero cuando nos rescató por medio de Cristo, ahora somos suyos. Pero le digo algo más. Él es nuestro. Amén. Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Nosotros le pertenecemos a Él y Él es nuestro Dios. Esa es nuestra pertenencia mutua con nuestro Señor. Mire, y es tan tremendo esa bendición de que Dios sea nuestro, si lo podemos decir de esta forma, que Él envió un anticipo, el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, por favor, versículos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, el Señor se aseguró de antemano que disfrutáramos de su herencia. ¿Y qué hizo? Nos dio su Espíritu Santo. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo, Él nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu como un anticipo. Pero le digo algo, mi hermano, por andar mirando ¿qué es lo que no tenemos, que el mundo tiene? No miramos esa gran bendición del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. O sea, que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría para que podamos comprender y disfrutar aquellas cosas grandes, gloriosas que Él nos ha concedido. Primeramente, Él. Y para asegurarse de que disfrutemos de Él, nos dio su Espíritu. Aquí en la tierra, hermanos, para gloria de su nombre. El Espíritu del Señor está en ti, amado hermano. Entonces te animo el día de hoy. Pídele a Dios conciencia, dígale, Señor, abre mi entendimiento para que pueda comprender ese regalo tan maravilloso que me has dado. Me has dado a Cristo Jesús, me has dado salvación y como anticipo de la gloria venidera, me has dado tu Espíritu. Aleluya, Señor. Mire, y esto es muy delicado. El versículo 27 da una advertencia para nosotros, los que decimos seguir al Señor, los que seguimos al Señor, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Él entendía este conflicto, Asaf. El que se aparta de Dios, mis hermanos, va a perecer. ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Él es la vida. Él es la salvación. Pero cuando uno decide apartarse, está dejando atrás esa vida. Amén. Yo le animo, si usted no tiene una conciencia clara de su salvación, acérquese a Dios en el nombre de Jesucristo. Si usted ha dejado el camino por cualquier circunstancia, sepa que no fue por culpa de Dios. Usted decidió alejarse. No le eche la culpa a los demás. Vuelva al camino del Señor en el nombre de Jesucristo. Vuelva al Señor para que no perezca, para que no sea destruida su vida, mi hermano. Amén. Amén. Pero si nos acercamos a Él,
Él será para nosotros una gran bendición. Él será esa bendición que usted y yo necesitamos. Y eso nos lleva a disfrutar de su cercanía y de tenerlo como nuestra esperanza. Amén. Eso es lo más importante, mis hermanos. Mire, acercarnos a Dios es el bien, dice el versículo 28. Acercarnos a Dios es una gran bendición. No que usted reciba bendición, no que yo reciba una bendición si me acerco a Dios. Que sí es cierto, dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo que ocurre es que Él es la bendición, Él es el bien, Él es lo máximo. Mire, cuando el Señor se le reveló a Job y a sus amigos, los amigos decían que Dios no le iba a contestar, que él era un impío, que él era un pecador, lo juzgaban, lo condenaban, no sabían su circunstancia y lo señalaban. Pero cuando Job vio la gloria de Dios, se le olvidaron sus cuestionamientos, se le olvidaron sus reclamos. Ya estaba Dios delante de él. Él dijo: he hablado sin conocimiento, me arrepiento en polvo y en ceniza, ahora te veo. Su anhelo se había cumplido, ahora estaba viendo a Dios. Lo demás no importaba, no importaba. Sus problemas, sus circunstancias no importaban, porque ahora el máximo bien estaba delante de él. ¿Y qué dijo Dios? Job ha hablado rectamente de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor en su gloria se manifieste a nuestras vidas y podamos gozarnos con Él, amados hermanos. Que Dios en su misericordia se revele a nosotros y podamos disfrutar de su gloria y de su gracia, mis hermanos. Miren, no hay nada más importante que nuestro Dios. Asaf dijo: acercarme a Dios es el bien. Amén. Eso fue lo que dijo este hombre. Y dijo: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. La esperanza es a futuro. Su presente estaba seguro porque tenía el bien de Dios, y su futuro también, porque su esperanza estaba en Dios, no en que Dios haría esto o haría aquello, no, estaba en la persona de Dios. He puesto mi esperanza en Dios. Mis anhelos futuros están en Dios. Dios es mi respuesta. Dios es lo que necesito. Amén. Y ahora termina diciendo: para contar todas sus obras. Asaf componía cantos para exaltar la gloria de Dios. Compuso este canto sapiencial, de enseñanza, de sabiduría. Pero entonces también tenía cantos de exaltación de las obras de Dios, porque se acercó a Dios y le conocía. Amada iglesia, ¿por qué la iglesia de Cristo no predica? Porque no se acerca a Dios a conocerle, porque no tiene comunión con Dios. Entonces decide: no, yo no voy a predicar el evangelio. Mire, eso es desconocer a Dios. Yo le animo en el nombre de Jesucristo, y me animo en el nombre de Jesucristo: acerquémonos a Dios, que es el bien para nosotros, que es nuestra esperanza, y hablemos de sus grandes obras. Amén. Un cristiano debe hablar de las grandes obras de Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios que hace esas grandes obras. Amén. Eso es lo más importante para usted y para mí. Disfrutemos de la bendición de acercarnos a Dios y dejemos de mirar al mundo. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Volvámonos a Dios de corazón, mis hermanos. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Acerquémonos a Dios con toda certeza de que le encontraremos y de que es la máxima bendición para nosotros. Hoy te invito, en este día, acércate a Dios. Vuélvete a Dios de corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy
como iglesia venimos delante de ti. Y hoy te rogamos, Señor, abre nuestro entendimiento para ti y permítenos conocerte, Rey de Gloria. Permítenos entender y comprender cuán maravilloso eres tú para nosotros, cuán glorioso, cuán bueno, cuán esperanzador es estar junto a ti, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos y nos humillamos delante de ti. Queremos conocerte. Llévanos de tu mano y permítenos conocerte en el nombre santo de Jesucristo. Permítenos seguirte. Permítenos andar en tu propósito. Permítenos andar en tu voluntad, Señor Dios. Y permítenos anunciar tus buenas obras, tus obras gloriosas a las personas que no te conocen, Señor. En tu mano estamos. Estamos seguros en ti y descansamos en ti en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes.